Cuando yo nazco en Santiago de Cuba, en la antigua colonia española, de ahí mi padre, como era electricista de profesión, nos trasladamos para Guantánamo a vivir. Desgraciadamente se mete en la política por un amigo del que lo aconseja y lo pierde todo en la política. Lo perdió todo, se arruinó completo, perdimos casa, perdió todo. Y de ahí viajamos para Santiago de Cuba, para casa de mi abuela, que era una casa enorme y grandísima en Santiago de Cuba. En el caso suyo, ¿cuántos hermanos tuvo? Yo tuve una sola hermana, ya fallecida, para descanso, que vivía en Moa. Era escritora y poetisa de la unidad en Moa. ¿Alguien más en la familia anterior a usted se dedicó al arte? No. Mi papá por hobby escribía poemas, sonetos, le gustaba. Allí se reunían Coscauce, que era poeta, Waldo Leiva y otros más, y hacían tertulias de poesía, mi hermana que seguía escribiendo. Y entonces cuando yo llegaba, que yo admiraba mucho a Luis Carbonell, pues mi hermana me escribía parodias, y yo empecé a tratar de imitar en fiestas familiares a Luis Carbonell, al cual conocí cuando iban a trabajar a San Pedro del Mar, un cabaret en Santiago de Cuba, a él, Elena Burke y todo. Y sin que me dijeran nada, me prepararon una trampa a mis amigos. O sea, y yo salgo a escena y recito una parodia de mi hermana que se llamaba Bretera Yo. Y cuando terminé, él me llamó aparte, para mí fue algo que dice, quiero que por favor, nosotros paramos en el Casa Grande, quiero que me lleves una copia de esa parodia. Me dio muchos consejos. Me dijo, nunca trates de imitar a nadie, trata tú de ser tú, de crear tu propio sello. Digo, no, a mí me gusta ser actor, yo quisiera ser actor, y dice, entonces enfócate en eso. ¿Qué edad tendría usted en ese entonces? Así que sería en la década del 60. ¿Qué trabajadora? Era fundador de Tele Rebelde, que se inauguró el 22 de julio del 68, porque los americanos en la base tenían un canal que se estaba metiendo en Guantánamo, Songo, La Maya, y para contrarrestar es que se funda Tele Rebelde para las provincias orientales, con técnicos de La Habana y artistas de La Habana, donde iban nosotros que éramos del teatro y trabajamos en CMKC, en la estación de radio, íbamos a apoyar sin pago alguno. Todo era por amor al arte. Era el estudio Mariana Grajales, del antiguo cuartel Moncada, lo que hoy es Ciudad Escolar, 26 de julio, y las oficinas radicaban en la casa que era del antiguo coronel Chaviano, el gran asesino del 26 de julio. Y Jesús Cabrera era el director general de los técnicos, de los artistas y de todo. Y había un albergue que estaba cerca, a una cuadra, que era donde paraban técnicos y actores. ¿Sabes lo que sentí cuando me escribiste sobre el accidente? Yo allá tan lejos, sin poder hacer nada. Salió una convocatoria en el periódico local de Santiago de Cuba, en aquel entonces llamado Sierra Maestra, que creo que sigue llamándose así, donde iban a hacer como un casting en el Conjunto Dramático de Oriente, lo que era, que ya no se llama así, eso se subdividió. Y yo me presenté, fuimos 300 y pico de aspirantes. Habían dos buenos directores allí, el argentino Adolfo Cooking y Miguel Lucerbe. Y así quedamos 8 al final, para coger 6 plazas. Había 2 que sobraban. Eres aprobado, estás aprobado.
Entonces, por 3 meses, el contrato por 3 meses. Se daban clases por la mañana y por la noche se ensayaba. La tarde era de descanso. ¿Qué fue lo primero que hizo allí en Tele Rebelde? Fue una primera aventura que dirigió Silvano Suárez. Carlos Gilí la protagonizaba, para descansar. Yo hacía su contrafigura. Se llamaba Fronteras de Fuego. Esa fue la primera aventura que yo hice. Después se hizo El Conde de Montecristo. Se creó un programa humorístico escrito por Tauler, que murió en el extranjero. Y todo eso era en vivo. Lo que se grababa nada más era un sábado, un domingo, un estadio por bicicleta, o sea, un recorrido por bicicleta, boberías de esas, pero todo era en estudio. Falta mucho el aire con esa bolsa sobre la cara. Es angustioso en realidad. ¿Ah? Si quisiéramos, podríamos comenzar de nuevo. A Félix Pérez no lo puedo olvidar. A María Eugenia García no lo puedo olvidar. A Raúl Pomares no lo puedo olvidar tampoco. Enrique Domínguez, Alfredo Bertó, Miguel Sanabria, Ovelia Blanco, Carlos Quinta, Selene Gonce, la mamá de María Eugenia García. Y de esos inicios suyos, Carlos, ¿qué figuras usted admiraba? ¿Quiénes fueron sus referentes? Mi primer referente fue Raúl Pomares. Excelente actor, excelente amigo. Miguel Lucero, una buena persona, un buen director. Y después, Félix Pérez. Sentiste que te ahogabas. Parece que el corazón y los pulmones se paralizan. ¿Qué quiere usted saber? ¿Dónde vive? ¿Quién es? Todo acerca de él. ¿En qué año es que usted ya viene para La Habana? Yo llego a La Habana en el año 72 con 30 años. Ya Tele Rebelde me quedaba, como así se decía, chiquito, porque allí no se hacían doblajes, allí no se hacía películas. Y entonces yo hice 14 extras antes de que me dieran un primer papel, porque no creían en mí. Y no me empataba con Silvano Suárez, ni con Sanabria, ni con nada, no me empataba. Pues yo vivía, como dicen eso, tú vives en el monte, tú vives en Arroyo Naranjo, eso es campo. ¿Siempre vivió aquí en Arroyo Naranjo? Siempre viví aquí, desde que llegué aquí. ¿Y cuál fue ese primer papel ya que pudo hacer estando aquí en La Habana? Fue en un programa histórico, era un programa que trataba sobre los mártires de Chicago. Ya después de ese personaje, ¿qué otros vienen a su memoria? Trabajé en la última versión que se hizo del Conde de Montecristo, que dirigió Miguel Sanabria. Después se hizo otra versión del Conde de Montecristo, donde yo hacía el criado que hablaba por señas. Él hablaba por señas, hablaba con los ojos de Blaín. Después también hice Los Tres Mosqueteros, cuando lo dirigió Miguel Navarro. Hicimos El Capitán Tormenta, que la dirigió Eric Cao. También Los Gavilanes de Guajarca, que lo dirigió Eric Cao también. Los Insurgentes, que lo dirigió Eric Cao. Trabajé en algunas que he perdido, hay fotos por ahí, pero bueno, en total yo hice 17 aventuras. Hubo disparos. ¿Quiénes lo hicieron? Un estudiante ¿Lo detuvieron? se perdió, pero logramos atrapar a 2 que iban con él. También trabajé en La Fachada, La Última Parejita, programas de así era entonces, teatros y comedias que alternaban los domingos, y así muchos programas, y mantenía el radio por la mañana, y era en vivo, no había video todavía. Y trabajé con Raúl Pérez Sánchez, no se me puede olvidar eso, que fue el que dirigió, hicimos un serial que se llamó Lengua de Pájaro, en Nicaro y Moa, y el anterior, El Viejo Espigón. Que sitúen un carro en cada esquina. Faltan 11 minutos para las 10. Vamos. Carlos, ¿le gustaba el humor? Rolina Cuadra, de Santiago de Cuba también, que fue directora, y me dijo, tú eres un actor versátil, tú sirves para el humor. Y entonces, no sé si se empezó a correr la bola, yo empecé a hacer La Fachada con Caridad Simón ahí, escenita que teníamos, y de ahí me llamaron para varios programas humorísticos. Trabajé 2 veces en San Nicolás del Peladero cuando hacía un personaje pequeño, con María de los Ángeles Santana, era un sirio que vendía telas a plazo, que yo ese primer programa con ella, a mí, ese ensayo en seco,
no me salían las cosas. Y ella, como bella siempre y buena actriz, me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, que yo la admiro mucho, yo tengo temor de hablar y de meter la pata. Y me dijo, no, vamos para afuera un momentito. Y eso más o menos lo recuerdo. Veme como tu compañera de trabajo, como una actriz con la cual tú tienes un diálogo. ¿Cuál fue el género en el que más se destacó o el que más desarrolló? El dramático. Casi siempre empecé con los programas negativos, tanto en radio como en televisión. O sea, me encasillaron en los malos, en los negativos. Después eso fue cambiando, por suerte para mí, y empecé a hacer personajes positivos. Tampoco así, don Antonio, tampoco así, que de vez en cuando se le presta atención al campo. Sí. Mi primera aventura aquí en La Habana fue el Capitán Tormenta, que era el criado del gobernador, y por la noche se vestía de negro, él se hacía pasar por sordomudo y iba a contarle a Pastor Felipe, que hacía el califa, cuáles eran los planes de lo que eran los colonizadores en ese momento. Ese personaje a mí me gustó mucho. A esa edad a veces eso ocurre. A mí cuando estudiaba me sucedía lo mismo. Sin embargo, no por eso yo he dejado de aprender. Pero no es lo mismo, señor González. ¿Ah, no? Es que la matemática ya ha cambiado. 2 y 2 no suman 4. ¿A partir de qué año ya dejó la radio? Cuando yo empiezo ya a abrirme más camino en la televisión, a partir más o menos del 80, más o menos, es que yo me aparto un poco de la radio. En el teatro, ya aquí en La Habana, yo trabajé donde Jeje puso el huevo. Después trabajé en una obra de teatro durante un año, El Solar de las Margaritas, en el cine de Los Ángeles. Algo raro está pasando en esta casa. Me mantendré vigilante por si acaso. ¿Cuáles fueron esos últimos personajes que interpretó en la televisión? Trabajé en un cuento con Moya, trabajé en esa versión que se hizo del Conde de Montecristo, que la dirigió otro. He querido hacer, pero no está en mis posibilidades, ya quizás por edad, otros no se acuerdan de uno. Hola, Joseph. O como te dicen aquí, Pepito. Hola, tío. Dijiste que vendrías temprano y he tenido que mandarte a Bruno. Carlos, ¿cuántos hijos? Una sola hija. Mi única hija del primer matrimonio en Santiago de Cuba. Carlos, ¿regresó alguna vez por el sitio donde nació? En Guantánamo regresé una vez hace muchos años, que me llevó un amigo que tenía carro. Yo le hablé, yo quiero pasar por la esquina, que no se me olvida, donde yo vivía, que era Luz Caballero y Paseo. La niebla espesa al anochecer, las ráfagas de viento helado, la sellica. Pronto sabrás quién eres, Pepito. Joseph Amadeus von Drácula. Después que enviudé, ha sido dedicarme a los recuerdos. Cuando me dieron el premio actual, sentí mucho comer solo. Cuando dieron antes de dar el premio, sentí que estaba solo, sin compañía, porque ella era mi bastón, era mi amiga, mi amante, mi compañera. Carlos, ¿qué no le gusta? ¿Qué le puede hacer enojar? La hipocresía, las falsas amistades. ¿Tiene Carlos González alguna frase, un refrán, un dicho que lo haya acompañado siempre? Mi abuelo me creó paterno a base de muchos refranes. Dime con quién andas y te diré quién eres. Quien al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Nunca prestes dinero porque no lo vas a recobrar. Y haz bien y no mires a quién. ¿Cuál es el consejo que siempre le ha dado usted a su hija? Que trate de ser cada día mejor persona. Acerca de la proposición que usted me hizo, todo fue una broma, ¿verdad? Bueno, Carlos, solo me resta agradecerle el que haya aceptado conceder esta entrevista. Las gracias se las tengo que dar a usted, como realizador, al compañero Fría como director de la agencia, y que hayan pensado en mí, porque yo no me imaginé que me iban a hacer esta entrevista.